está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia y el mundo que nos rodea. Este trabajo se realiza en la vida diaria con herramientas tales como la meditación, la reflexión y el estudio de enseñanzas que forman parte de la tradición espiritual de la humanidad, buscando valores que ayuden a expandir la capacidad. Sean todos bienvenidos a esta nueva versión de Diálogos con Sentido y Esperanza. La actividad cuenta con el patrocinio de la Corporación Obras de CAF. Y CAF promueve principalmente las actividades que están orientadas al desenvolvimiento espiritual de las personas para alcanzar su libertad interior y sus más altas posibilidades en una relación armónica con la sociedad y el mundo. Uno de los principios que guía la acción de CAF es que los seres humanos tenemos el derecho a la libertad de pensar, sentir y decidir sobre nuestras vidas sin intervención de otros. Sin más, vamos a ir rápidamente al título de la actividad, que es Reflexiones sobre el momento actual de la humanidad, la IA y la paradoja de la confianza. Ese es el tema. Este tema va a ser tratado por Jorge Aroschia, y como la síntesis de su currículum es: Jorge tiene 4 hijos, integra una familia de 3 hermanos y es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, tiene un MBA y magíster en educación, máster en PNL y fundador de proactitud.net, que se enfoca en el desarrollo del talento humano y la asertividad. Sin más dilaciones, eh, dejo a Jorge entonces para que muestre el trabajo que nos quiere presentar. Muchas gracias, Jorge, Hola, aquí está mi avatar, Jorge Arochía. Hoy nosotros construimos una identidad digital, como este avatar. Esta presentación nace de una observación que realicé en uno de los enseñanzas de CAF, en mi grupo, donde una de las personas hizo una enseñanza a partir del chat GPT. Entonces escribió la enseñanza y relató todo lo que decía el chat GPT. Y eso me llamó mucho la atención, digamos, porque reflexioné y dije, ¿qué pasa con el relato, con la narrativa, con la identidad de esta persona, digamos? Porque su identidad, su relato fue una opinión del chat GPT. No era su opinión, no era su reflexión. Entonces, eso me llevó a, a motivarme con esta iniciativa. La identidad digital también nos ha llevado a esto, por ejemplo. Aquí hay una foto donde yo me puedo movilizar a través de una nueva identidad que está digital, que es lo último que está sacando la inteligencia artificial, digamos. Es decir, yo empiezo a construir mi identidad y le empiezo a entregar un poder de la narrativa y del relato a una entidad, que es una máquina, que va aprendiendo. Harari plantea que el gran avance de la humanidad es que tengamos un relato, una narrativa, y ese poder se puede perder en la medida que se lo entregamos a las máquinas, digamos. Y yo percibo, observo con este ejemplo que partí que eso está ocurriendo, digamos. Yo lo invito a que en esta presentación yo me voy a mover en torno a estas preguntas. ¿Cómo vivo el momento actual de la humanidad? ¿En qué me enfoco cuando observo la realidad? ¿En lo negativo, en lo positivo, en ambos aspectos? ¿Cómo me siento? Esta es nuestra propósito, la inteligencia artificial y la paradoja de la confianza.
Principalmente el marco teórico nos vamos a basar en Harari, digamos. Reflexiones sobre el momento actual de la humanidad. Primero que nada voy a contextualizar con un tema de lenguaje, porque acá hay mucho lenguaje nuevo, que es el ingreso de los robots. El robot y su lugar en el mundo. Un robot es una entidad artificial diseñada para interactuar con el mundo físico y realizar tareas de manera inteligente basándose en la información que percibe y los programas que ejecuta. Si tomamos esa definición, yo me estoy dedicando laboralmente mucho al tema de la automatización, robot e inteligencia artificial. Y con la sorpresa que me encuentro es que la transformación digital de procesos, lo que es la optimización de procesos, es con robot. Y los KPI que piden las empresas es que un robot reemplaza a 4 a 6 personas. Esa es como la meta en tema de los robots. El tema de los robots y la inteligencia artificial hoy día en Chile ya lleva bastante tiempo. Ustedes tienen entidades financieras que no las voy a nombrar, donde todos sus procesos de transformación digital están funcionando con 350 robots más o menos. Es decir, esto ya viene ya hace un tiempo y hoy día se masifica con este formato del tipo ChatGPT o Gemini, etcétera, digamos. ¿Cuáles son los tipos de robot y su lugar en el mundo? Existen los robots industriales, los robots de servicios. Lo que más existe son los bots de software. Ya, hoy día tenemos bots de software que nos llaman por teléfono, los bots en las campañas políticas, los robots en investigación y desarrollo. Y aquí aparece en las redes sociales el concepto de identidad digital. La identidad digital se refiere a la representación de una persona, organización o cosa en el mundo digital. Al igual que tenemos una identidad física en el mundo real, nombre, documentos, características, en el entorno online tenemos una identidad compuesta por diversos elementos que nos identifican y nos permiten interactuar con servicios, sistemas y otras entidades digitales. Esta identidad digital no es una única cosa, sino más bien un conjunto de atributos, credenciales e información asociada a un individuo o entidad en el ciberespacio. Y aquí me voy a tener en algunos ejemplos, especialmente los jóvenes, los millennials, Z, alfa, etcétera, cómo su identidad digital está en Instagram. Hoy día sus conductas, sus movimientos y hábitos están de acuerdo a lo que pasa en Instagram. Es decir, puede ser que ellos construyan una identidad digital en Instagram que es totalmente distinta y pueda hasta reemplazar a su identidad real. Entonces, mi apreciación es qué ocurre con nuestra identidad personal, digamos. ¿Qué ocurre ahí con la toma de conciencia? Y yo percibo que hay una pérdida de esa toma de conciencia. El ejemplo más claro es que cuando partí, una de las personas de CAF hace una enseñanza a partir del chat GPT, digamos. Es decir, su opinión, su reflexión no está, digamos. El relato se construye a partir del chat GPT. Entonces, yo le estoy dando un poder de relato y de narrativa a una entidad. Lo mismo ocurre en los jóvenes con el tema de Instagram. ¿Cuáles son los elementos que componen esta identidad digital? Identificadores, nombre de usuario, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, identificadores únicos asignados por sistemas ID de clientes, número de cuenta, etcétera. Empiezan a aparecer las credenciales de autenticación, contraseñas, PINs, datos biométricos, huella dactilar, reconocimiento facial, tokens de seguridad, certificados digitales. Por ejemplo, hoy día la cantidad de contraseñas con las cuales uno se tiene que mover es impresionante, digamos. Es decir, este tema de las credenciales de autenticación pasa a ser un tema en nuestra identidad digital. Atributos personales, nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, género, información demográfica, historial de compras, preferencias. Y aquí nos vemos enfrentados a un desafío de la regulación de la privacidad. En Chile, hoy día, a partir del 13 de diciembre del año 2024,
es promulgada la nueva Ley de Protección de Datos Personales, la 21.719, que modifica y actualiza la ley. Este cambio le da un valor a la privacidad y a la protección de datos personales que hoy día en Chile no existe. Mi apreciación es que hemos estado en un terreno donde ha existido un abuso de las instituciones hacia la privacidad de las personas. Y eso, eh, cualquiera que haya querido hacer un juicio por mal uso de la protección de datos personales y la privacidad con la ley vigente desde el 1999, la 21.000, la 19.628, no llega absolutamente a nada, digamos. Entonces, ahí viene un cambio muy importante que hoy día nosotros nos tenemos que empoderar. Historial de actividad online, registro de inicio de sesión, páginas visitadas, transacciones realizadas, interacción en redes sociales, contenido generado. Aquí principalmente están las cookies. Cuando nos vemos que saben lo que hacemos, que alguien nos está espiando, alguien nos está observando, eso principalmente son las cookies. Reputación digital, opiniones, valoraciones, comentarios y la percepción que otros tienen de nuestra presencia online. Por ejemplo, uno de esos casos es ex Twitter, donde yo no participo porque encuentro que el troleo y la agresividad es tremendo, digamos. Entonces aquí, como uno también, el autocuidado en estas redes digitales, digamos. Conexiones digitales, amigos en redes sociales, contactos profesionales, suscripciones a servicios. Uno de mis clientes en todos estos temas es la Policía de Investigaciones. Y uno de los grandes temas delicados es el abuso sexual y la pedofilia a través de las conexiones digitales. Es uno de los temas más delicados y más fuertes que ocurre en las redes sociales. Dispositivos asociados, los ordenadores, teléfonos móviles, tablets y otros dispositivos que utilizamos para acceder a servicios online. Y aquí, entrando ya a las preguntas que yo planteo, convivencia armoniosa entre seres humanos y robots. ¿Cómo yo observo esta realidad? Mi mirada de este momento de la humanidad es positiva, digamos. Yo miro el vaso medio lleno. Estos robots o estas entidades son eso más que nada, son máquinas que tienen un algoritmo y tienen una limitación. Eh, Nosotros como seres humanos, para avanzar, tenemos que reinventarnos, tenemos que aprender a convivir con este tipo de entidades que nos van a ayudar a mejorar la productividad, aumentar la creatividad. Yo creo que la llegada de los robots es positiva, es positiva. El punto es cómo este medio tecnológico que son los robots va a permitir la convivencia humana, digamos, que pasa mucho por la confianza, que ese es uno de los temas que me voy a ir aproximando. Eh, Como comentaba Harari, plantea que el poder de los robots dominando a los seres humanos no es un tema técnico y tecnológico, ni de tamaño, es un tema de relato, de narrativa. El gran poder que tenemos los seres humanos es construir un relato y una narrativa que nos lleva a avanzar en un colectivo. En la medida que perdemos esa identidad, perdemos esa conciencia y perdemos el relato, estamos dando el poder para que los robots nos puedan dominar, digamos. Es decir, eh, me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, cuando hablo con empleados de distintas entidades, que ellos responden y las respuestas que dan no son ellos, son las respuestas que le preguntan al chat GPT o Gemini, digamos. Es decir, ¿dónde está su identidad? ¿Dónde están sus limitaciones humanas? Y su relato es el que construye el chat, por ejemplo. Otro ejemplo que estamos observando es el dinero digital que reemplaza el dinero físico, que eso también ocurre con robots, es decir, hoy día el uso del dinero físico que tenemos en las billeteras casi es el mínimo. Todo está pasando por el tema digital. El punto que el dinero
y el concepto de dinero y el concepto de intercambio se basa en la confianza. Eh, el manejo de esto es principalmente la confianza entre nosotros como seres humanos. Hoy día con el dinero digital, la confianza se centra en la entidad que maneja ese dinero, es decir, y esa entidad, por ejemplo, ocurre mucho en las criptomonedas o en todo el sistema de ese tipo de inversiones, donde tú tienes que confiar en una cuenta e invertir en un dinero que es una ilusión, digamos. Y puede ser que después no te lo devuelvan, lo que ocurre muy a menudo, digamos. Entonces aquí también tenemos un tema que está haciendo, hay un cambio de paradigma, el tema del dinero digital. Es la identidad digital que reemplaza la identidad física, que es el ejemplo que estaba observando, digamos. Es decir, cómo yo pierdo mi esencia, cómo tomo conciencia de lo que soy, si todas las respuestas, y todas las preguntas y todas las inquietudes me las responde el chat, ¿ya? Ahí hay un desafío y una reflexión. Entrando ya y finalizando, quiero basarme en el marco teórico de Harari. Harari plantea que la información hace que el mundo sea pacífico. La información no es lo mismo que la verdad. La mayor parte de la información no pretende ser una representación precisa de la realidad. Su papel principal es conectar muchas cosas y personas. A veces la verdad puede crear conexión, pero a menudo es más fácil usar la ficción o la fantasía. Y ese es uno de los grandes temas de la Internet, el fake news, es la falsedad de la información, donde uno construye una ilusión o una fantasía de un mundo virtual. Esto también es cierto en el mundo natural. La mayor parte de la información disponible en la naturaleza no está destinada a transmitir la verdad. Se dice que la información básica para la vida es el ADN, y esto no es necesariamente cierto. El ADN conecta muchas células entre sí para crear un cuerpo, pero no nos dice la verdad de nada. De manera similar, la Biblia, uno de los textos más importantes de la historia de la humanidad, ha conectado a millones de personas, pero no necesariamente diciéndoles la verdad. La información hace que el mundo sea pacífico. En el caso de Harari, en un mercado de información que es lo que estamos viviendo, la gran mayoría será ficción, ilusión o mentiras. Porque la verdad tiene tres dificultades principales. Primero, decir la verdad tiene un costo. Por otro lado, en segundo lugar, la ficción es barata de producir. Si quieres escribir un relato veraz sobre historia, economía, física o cualquier otra cosa, necesitas invertir tiempo, esfuerzo y dinero en reunir evidencia y verificar los hechos. Pero con la ficción puedes escribir lo que quieras. En tercer lugar, la verdad en sí misma es complicada. Su contraparte, la ficción, puede hacerse tan simple como quieres que sea. Y finalmente, la verdad a menudo es dolorosa o incómoda. La ficción puede hacerse lo más cómoda y atractiva posible. Así, en el mercado actual de información, la verdad quedaría eclipsada y sepultada por una enorme cantidad de ficción y fantasía. Si queremos llegar a la verdad, necesitamos hacer un esfuerzo especial y tratar repetidamente de descubrir los hechos. Esto es exactamente lo que ha sucedido con el auge de Internet. Existía la expectativa de que se difundiera hechos y verdades, pero pronto resultó ingenua. La mayor paradoja en la revolución de la inteligencia artificial es la paradoja de la confianza. Harari plantea que entendemos que existen muchos riesgos en la IA. Por ello, sería sensato ralentizar el desarrollo e invertir más en seguridad, incorporando mecanismos que garanticen que la IA no escapará de nuestro control. No obstante, está ocurriendo todo lo contrario. Actualmente las empresas y países compiten a una velocidad vertiginosa para desarrollar una IA potente, con una inversión muy pobre en seguridad. Cuando se les pregunta a los emprendedores, empresarios y líderes gubernamentales que lideran esta revolución de la IA, ¿por qué tienen tanta prisa? Casi todos responden, sí, sabemos que existen riesgos, sabemos que sería prudente ir más despacio e invertir en seguridad, pero no podemos confiar en nuestros competidores humanos. Si otras empresas o países aceleran el desarrollo de la IA mientras nosotros lo ralentizamos e intentamos hacerlo más seguro, dominarán el mundo. Así que no nos queda más remedio que avanzar lo más rápido posible,
para evitar perder ante competidores en los que no podemos confiar. En otras palabras, no hay suficiente confianza entre las personas. Aquí está mi presentación para que podamos abrir diálogo en relación a las preguntas que estaban en el inicio, digamos. ¿Cómo vivo el momento actual de la humanidad? ¿En qué me enfoco cuando observo la realidad? ¿En lo negativo, en lo positivo o en ambos aspectos? ¿Y cómo me siento? En mi caso, para partir el diálogo y abrir las conversaciones con sentido y esperanza, yo me siento muy positivo, digamos. Yo me siento entusiasmado, me siento con ganas. Creo que estamos viviendo un cambio extraordinario donde la humanidad va a vivir desarrollos impresionantes. El punto es que yo tengo que ser capaz de salir de mi zona de confort. Yo tengo que ser capaz de renunciar a mis hábitos, a mi manera de actuar y elegir un camino mágico que es el camino del aprendizaje, del estudio, el camino de tomar conciencia quién soy yo, cuál es mi proyecto de vida y poner por sobre todo mi relato, mi narrativa en torno a cómo yo estoy construyendo mi vida. Muchas gracias. Al escucharte el inicio, el arranque de la presentación, es qué pasa cuando uno, para desarrollar un tema o una enseñanza, me valgo de la inteligencia artificial. Y yo creo que es importante desde el punto de vista de la información que provee la inteligencia artificial, en la medida que yo la pueda ir validando, ¿no es cierto? Pero lo que a mí me parece eh, como de alto riesgo es dejar que la inteligencia artificial reemplace mi razonamiento, ¿no es cierto? Mi profundización, mi relación con el tema, pero desde lo profundo, desde mí, desde lo que vivencio, desde lo que experimento. ¿Cómo ves eso tú? ¿Cómo ves? Finalmente podría ser un tema ético, ¿no? Pero yo veo que es más que ético, es, tiene que ver con el sentido. No sé cómo lo ves. Comentarnos de eso. ¿Podrías comentarnos? Mi padre, que es muy importante en mi vida, digamos, y me dejó un legado, era muy bueno para las metáforas, ¿ya? Entonces tenía una Ujú, que decía, del dicho al hecho hay mucho trecho. ujú, Yo percibo que con el chat GPT y todas estas entidades, la brecha aumenta, digamos. Nos quedamos mucho en el dicho y poco en el hecho. En la toma de conciencia hoy día es vivencial. Es como yo experimento la vivencia en este minuto. Es tal la cantidad de información que tengo que esa información me puede dejar prisionero. Me puede dejar prisionero en la idea, en la intención y alejarme de la acción. ujú. De todas maneras, hay una inquietud y es que, ¿será que los seres humanos sí estamos preparados para una interacción responsable con la inteligencia artificial? Porque lo mismo que nos comentaba Jorge indica que no. Es decir, eh, los países que tienen los recursos para desarrollar inteligencia artificial no se están preocupando de la seguridad, aunque son conscientes de que hay riesgos. ¿Y por qué no invierten en seguridad? Como nos decía Jorge, porque hay un afán inmenso en ir a la vanguardia, porque hay un temor inmenso de que otro país tome la delantera y somos conscientes de que el que tenga el mejor desarrollo de la inteligencia artificial va a dominar. No sé si el mundo, pero seguramente sí va a dominar. Entonces eso es como la crónica de una muerte anunciada. Es decir, ya sabemos que no confiamos entre nosotros, ya sabemos que es un peligro no desarrollar la seguridad paralelamente
al tema mismo. Y ya sabemos que estamos haciendo eso. Eso por un lado. Y por otro lado, si indagamos el porcentaje de seres humanos que prefieren sentarse a hacer un texto con inteligencia natural versus los seres humanos que prefieren salir del paso, espichar 3 botones, dar 4 palabras y pasar ese texto a un grupo, etcétera, pues habría que ser sinceros. ¿Qué porcentaje de los seres humanos están en condiciones de hacer el esfuerzo, incluso de disfrutar, escribir su narrativa y hacer su propia indagación? ¿Será la mayoría? Yo diría que no. Interesante, dama María Marcela, qué interesante reflexión. Eh, Como para hacer un aporte de contexto, aquí hay que ir diferenciando las culturas de cada uno de los países, de continentes también. Los países desarrollados, Europa, eh, considera de mucho valor la privacidad de las personas y el cuidado de las personas. Entonces, una manera de custodiar lo que tú planteas es a través de la regulación. La regulación y la legislación viene a ser bastante activa en estos temas, ¿ya? Es decir, en el caso de América Latina está trazado entre 10 y 15 años en relación a estos temas, digamos. Hoy día el gran drama en América Latina son la usurpación de identidades con la inteligencia artificial, digamos. Es decir, hoy día a ti te pueden usurpar tu identidad, ¿ya? Y las estafas, digamos, los niveles de cibercrimen y corrupción en América Latina son altísimos en relación a los países desarrollados. Es decir, aquí hay un tema como de brechas tecnológicas que van a ir aumentando. En el caso de los Estados Unidos, ellos tienen una mirada más de libertad, ¿ya? Tienen una libertad de cómo enfrentan la sociedad y ahí tienen unos niveles muy especiales, que es la famosa Internet oscura o Internet profunda, digamos, donde hay transacciones de droga, armas, prostitución, etcétera, digamos. Entonces ahí hay un nivel de libertades con responsabilidades a observar, digamos, donde la legislación tiene un rol bastante bajo, digamos, ¿ya? Y después tenemos Oriente, donde China tiene un control de la información total, digamos, es decir, los que han viajado a China saben cómo se maneja la información de la Internet, digamos, ¿ya? Y el control que tiene el Partido Comunista. Y es interesante lo que hacen países como Singapur. Singapur tiene una mirada bien interesante como del ser humano, ¿ya? Yo observo complementando lo que tú dices en términos de contexto, que América Latina está muy atrasada, digamos, muy atrasada, muy, muy atrasada. Jorge, ¿será que eso tiene que ver con la nueva era de alfabetización? En una época se diseñó el alfabeto, se daba a conocer y con él podíamos entrar a, a mundos no tangibles como era poder expresar nuestras ideas a través de la escritura o poder obtener información, datos a través de la lectura. Y había una brecha entre quien conocía ese alfabeto y podía hacer uso de él y quien no. Ahora parece que esa brecha ya no es suficiente con conocer un alfabeto, saber leer y escribir. Se requieren nuevas habilidades, nuevos conocimientos. Eh, Al inicio, cuando se aprende a leer y a escribir, es una herramienta muy básica, pero quienes obtienen mayor provecho o ventaja de ello son los que a la par desarrollan otras habilidades del proceso del pensamiento, como es la observación, la identificación, la comparación, la capacidad de análisis y de síntesis. Y pues se ve la ventaja que conocer y manejar esas habilidades representaban para el alumno, para la persona, y parece que ahora en el mundo digital no es suficiente con tener un aparato electrónico, con saber entrar al Internet y poder
extraer información de ahí o aportar, como muchos ya son productores de información y vierten información a las redes, sino tener otro tipo de habilidades. ¿Cuáles serían esas habilidades en las que tendríamos que empezar a trabajar para, pues, no ser analfabetas digitales? No sé cómo sería el término, porque no es un alfabeto como tal, sino ser competentes, tener esas competencias y ser competentes y poder sacar el mayor provecho, porque pues ya está ahí todo. De todas maneras, eso va a seguir, nos guste o no estemos de acuerdo con él o no, el mundo va rodando y eso va a crecer. Y nosotros estamos ahí. ¿Qué competencias debemos empezar a desarrollar para poder convivir y aportar y tomar de ahí, de ese mundo invisible digital? Qué dulce su pregunta, dama Rosario. Me encantó. Eh, yo creo que son tres, digamos. La primera es el pensamiento crítico, ¿ya? La primera es el pensamiento crítico. El, el poder realizar la metacognición, ¿ya? La metacognición, que es la reflexión, el aprendizaje. Eso no lo hace la entidad, digamos. La entidad te entrega información y te entrega información pública donde hay información muy falsa también que tú tienes que validar, ¿ya? Entonces, el pensamiento crítico pasa a ser una habilidad eh, importantísima, digamos. La segunda, yo diría, es lo que desarrolla CAF, que es la autoconciencia, mirar nuestro mundo interior, mirar nuestro mundo interior y tener el valor de asumir nuestra imperfección, nuestras sombras. Eh, la entidad es la perfección, digamos, la entidad siempre se está aprendiendo los errores y la gente que normalmente se dedica a eso busca el éxito, busca la perfección. Y nosotros como seres humanos estamos llenos de imperfecciones, digamos. Eh, yo diría que eso es el segundo competencia, digamos. Y una tercera que yo he ido observando es la capacidad de llevar la experiencia a algo práctico, vivir la experiencia, vivir la acción, digamos, más que tomar teoría, porque hoy día hay cualquier cantidad de teoría, digamos. Lo otro distinto es vivir la experiencia, sentir la vivencia. En el caso de CAF, es como yo vivo la enseñanza más allá de la experiencia cognitiva o de conocimiento. Es decir, experimentar. Yo creo que ahí podría ser mis aportes de manera humilde. Sí, continuando un poco con este tema que se mencionaba de la información que no necesariamente es verídica, yo creo que es un desafío actual y que tal vez ha sido de siempre. Lo que pasa es que ahora nos estamos dando cuenta de lo que dice Jorge, ¿no? De verificar la información, pero incluso la verificación, perdón, la información que siempre hemos dado por sentado, porque nosotros hemos sido educados con una historia, con una cosmología, con una biología, con una filosofía, religiones, etcétera, etcétera, pero tal vez muchos de esos aspectos no los pusimos en reflexión personal. Bueno, yo creo en esto. ¿Por qué creo en esto? ¿Por qué acepto las cosas por autoridad y no las he puesto en cuestión? Doy solo un ejemplo. Las enseñanzas de CAF, de Don Santiago, hablan de los atlantes, es decir, razas anteriores, humanidades anteriores, atlantes, lemures, etcétera, que forman parte de algunas tradiciones esotéricas, ¿no? Que aparecen en los Rosacruces y aparecen por ahí en las tradiciones de los griegos, pero no están presentes en la historia oficial. Entonces, hay una diferencia entre la versión de la historia oficial y la versión de la historia esotérica. Y hay una serie de monumentos
las pirámides, los grandes templos de la India, los dibujos de Nazca en Perú, que no tienen explicación Mm. racional a partir de la historia oficial. Entonces, en algún momento uno debiera sentarse y de alguna manera reconsiderar elementos de la historia que quizá no han sido contados y tratar de pensar por sí mismo y revisar. Eso, gracias. Como un complemento, qué interesante punto, es el historiador Gabriel Salazar, no sé si lo han leído o lo han escuchado. Él plantea que el padre de la patria es José Miguel Carrera, digamos, no es Bernardo Higgins, ¿ya? Entonces, y la capacidad del ser humano, que en un colectivo de construir relatos, por ejemplo, la ontología del lenguaje, que las palabras construyen realidad, yo creo que hoy día se ve interpelada. Yo creo que hoy día se ve interpelada, digamos, porque las personas que no toman conciencia de su identidad y de su ser más profundo, que es espiritual, se van a transformar en zombies, digamos, porque su identidad van a ser lo que diga el chat, ¿ya? O lo que diga una entidad, o lo que ocurre en Instagram. Es decir, mi estado de ánimo va a ser si yo tengo más seguidores o menos seguidores, si yo tengo más like o menos like, digamos. Es decir, y yo observo que los jóvenes se mueven en torno a eso. Es decir, he observado parejas que se terminan porque salió una foto y tomó decisión en base a esa foto, ¿ya? Entonces, estamos viviendo un tema bien turbulento, diría yo, digamos, en torno a la información. Sí, buenas noches. La relación entre hombre-máquina, vamos a llamarlo así, como lo vemos hoy en día, no es nada nuevo. Viene desde milenios para atrás, ¿no? Nada más que antes era un poco distinto. ¿Quién era la máquina? La máquina era biológica, eran seres humanos, la fuerza del trabajo era el músculo, la conducción, el rigor de la obediencia y el castigo, y el humano era el amo, ¿no? O sea, en aquel entonces estaba el amo y el esclavo, el hombre y la máquina. Así estaba configurado desde lo más antiguo. Bueno, todo esto siguió andando a través de la historia, como lo conocemos, llegó más o menos igual, con algún progreso de alguna competencia en cuanto a las máquinas, ¿no? El reemplazo de la fuerza muscular por la fuerza hidráulica, eólica, el vapor, etcétera, ¿no? Llegamos a la segunda mitad del siglo XIX, la famosa de secesión en los Estados Unidos que vemos en casi todas sus películas. Ahí se planteó una bisagra en el mundo y en ese país. O sea, media nación que seguía apostando por la máquina humana, el sur, el trabajo de los esclavos y una vida tipo feudal, y en el norte otra sociedad más moderna que había apostado a la máquina, la revolución industrial. Lógicamente, como la máquina es mucho más eficiente, la esclavitud humana en el sentido, en el formato antiguo ya no tenía sentido, ¿no? Se abolió la esclavitud, apareció el proletariado y otras formas de materializar el trabajo y el progreso, ¿no? Y eso sigue progresando, ¿no? O sea,
hay un perfeccionamiento en cuanto a la maquinaria no humana, ¿no? ¿Mm? Cada vez más eficiente. Y tema. eh, Jorge habla de la inteligencia artificial. Me da la impresión de que no hay una sola inteligencia artificial, sino que hay varias. Y cada una está desarrollada de acuerdo a los intereses de quienes la desarrollan. La compararía un poco como las culturas. Nosotros somos de una cultura judeocristiana y tenemos cierta forma de ver las cosas y creemos en ciertas cosas. Los hindúes tienen otra cultura y creen en otras cosas, entonces ellos serían, entre comillas, otra inteligencia, entre comillas, artificial o cultural. Y así en el mundo tenemos muchas, los chinos, los rusos, etcétera. Cada uno tiene su cultura. Y si cada uno desarrolla su inteligencia artificial, tendremos muchas inteligencias artificiales. Y las respuestas que nos van a dar van a ser de acuerdo a quienes programen esa inteligencia. Hoy día el desafío que estamos viviendo es el, nosotros como humanidad, el poder que hemos tenido ha sido principalmente, a mí me hace sentido, la capacidad de construir un relato y una narrativa como colectivo humanidad. Y ese ha sido nuestro poder, digamos. Eh, y eso hoy día se ve cuestionado. Yo creo que ahí hay un desafío en el colectivo de la humanidad, digamos, que tú le des el poder del relato a una entidad. Yo hoy día prefiero conversar con una persona de manera presencial para captar su kinestésica, sus olores, su comunicación no verbal, porque hoy día yo puedo conversar con alguien con el WhatsApp y me responde a través de Meta, digamos. Meta tiene una inteligencia artificial, digamos. Es decir, la gente me responde con una identidad digital, que no es su relato, digamos. Entonces, cuando tú te encuentras con esa persona, hay una diferencia muy grande entre lo que es su realidad, lo que muestra, y el relato que construye, digamos. Y yo creo que ahí hay un tema muy, muy profundo que Harari lo aborda, digamos, de manera como la punta de un iceberg, digamos. Yo creo que hoy día ese es el desafío que tenemos, ¿ya? Eh, y en esta construcción de relato, ¿cómo es mi identidad? Si es que yo tengo o no un proyecto de vida, digamos. Eh, Hoy día uno se encuentra con los jóvenes, yo le hago mucho coaching a jóvenes que salen del colegio, van a la universidad, su relato es dinero, un relato mercantil, digamos, material, eh, un relato promiscuo, promiscuo. Yo tengo jóvenes, hombres, que muy fachosos, digamos, de grandes universidades, que me dicen, yo me complico en mi espiritualidad porque me tratan como hombre objeto. Voy a una fiesta, le doy el beso a una persona, después camino para otro lado y en el caminar le puedo dar beso a cuatro o cinco personas, digamos. Es decir, yo me convierto en una cosa, digamos, en un objeto que después me frustro porque, ¿y qué es lo que hago? Me vado con drogas, ¿ya? Entonces, hoy día hay un desafío muy profundo de cómo yo me hago cargo de mi identidad. ¿Y cómo ves eso de que han cambiado los elementos, pero la necesidad de vivir desde lo profundo es una cosa que permanece, que es como la constante, es transversal a cada una de las eras, de las etapas que ha vivido la humanidad, especialmente en los últimos tiempos? Eh, Dado como tú lo muestras, a mí me parece que tienen una mayor vigencia. Y me gusta la palabra esperanza porque eso nos da posibilidades para que
podamos hacer algo distinto, digamos, a pesar de todo lo que pudiera ser, lo poderoso que puede hacer la inteligencia artificial. eh, Nosotros tenemos un poder que es mucho más grande, como planteabas tú, el espíritu crítico, nuestra razón de ser también son elementos que dan mucha fuerza. No sé cómo ves ahí. Sí, yo creo que aquí hay un tema bien micro, digamos, que es con el ejemplo que inicié. Cuando yo observo un integrante de CAF que hace su enseñanza en base al chat GPT, digamos, y no toma conciencia de lo que está haciendo, digamos, yo creo que ahí hay un punto, digamos, ahí hay un punto, ¿ya? Que fue lo que me llamó la atención por motivar esta charla, digamos, porque yo me revelo ante eso, digamos. Yo me revelo ante eso porque ahí está el desafío, digamos. De que esa persona salga de la zona de confort y tome conciencia que tiene su relato, tiene su propia identidad. Y me llamó la atención eh, porque también se normaliza que, y todo lo consideran como válido, digamos. Entonces, ahí está el tema del relato. Al hecho hay mucho trecho. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Y esa creo que tiene que ser la revisión que hagamos sobre nuestra relación con la enseñanza y con todo lo aprendido, ¿no? Creo que en este momento tenemos un mensaje de Plenilunio en las locuciones que son increíbles, porque nos proponen revisar creencias hasta el más profundo realmente. Creo que ese criterio, esa responsabilidad reflexiva que usted nos está convocando a despertar, nos tendría que llevar a revisar nuestra relación con la enseñanza, cómo la hemos puesto realmente en práctica, desde dónde la hemos puesto en práctica, si esto realmente ha sido profundamente espiritual o ha sido de lo más claro, de lo intelectual, que creo que en mucha medida se da en ese territorio. Por eso es que estamos en esta relación con el desarrollo de las inteligencias artificiales. Las inteligencias artificiales, como máquinas que son, pueden reunir muchísima mayor cantidad de datos mucho más rápido que lo reúne un cerebro humano, que tiene otras responsabilidades, otras obligaciones, otras cosas que resolver. Creo que ahí hay un punto de inflexión muy, muy, muy importante, es decir, volver la mirada sobre cómo me vinculo con con la enseñanza. Eh, Hasta el hecho de actitudes muy posesivas que tenemos a veces con la enseñanza, que explicarían, creo que esta cosa de un compañero que va y da una enseñanza con inteligencia artificial. No reconocerse como parte de la relación con la vida, no reconocerse como, como el canal que uno realmente necesita hacer para transmitir la relación con lo divino. Eh, Creo que ahí hay un punto que tenemos que realizar todos, porque somos todos responsables de eso, ¿no? Por eso le agradezco infinitamente el tema que trajo. Acá algunos compañeros saben que yo vengo medio preocupada con esa cuestión. Muchas gracias, me emocionan mucho sus palabras porque me siento interpretado, digamos. Es decir, esta pedida que yo le hice a CAF Chile fue porque lo que dice usted, yo me revelo a lo que acaba de decir usted, digamos. Nosotros tenemos que ser una entidad viva, una entidad que, que es la vivencia, más que la usurpación de otras entidades, digamos. Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos